Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Nación Sonámbula. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la falta de conservación del patrimonio arquitectónico en la ciudad de Buenos Aires. Yo te diría que en todo Buenos Aires, salvo muy raras excepciones y que corresponden a áreas de protección histórica que son muy pocas en la ciudad, todo Buenos Aires está sufriendo esta transformación en perjuicio de la identidad y la calidad de vida de la ciudad. Por un lado se demuele lo que no se tiene que demoler y por el otro lado se construye lo que no se tiene que construir. No hay que parar el progreso ni parar la industria de la construcción, mucho menos. Pero que se haga de una manera más controlada, más eficiente y pensando no solo en el bolsillo del dueño, pensando en el bien común. Es una problemática que se da a nivel mundial también, ¿no? ¿Qué es lo que hay que preservar? ¿Cuál es el punto medio entre el necesario desarrollo urbano y la necesidad de preservar? Si alguien tenía cierta sensibilidad y decía, esto lo puedo demoler, pero me conviene no demolerlo porque es algo que aporta a la ciudad, se conservaba. Si no, aparece una torre, una caja de zapatos. Los edificios históricos forman parte de la identidad y memoria de la ciudad y son un recurso económico y turístico de relevancia. Conservar y reutilizar el patrimonio arquitectónico implica un importante ahorro de energía y contribuye a hacer más sustentables nuestras ciudades. Patrimonio no es solo lo construido, ¿no? Sino son los edificios, los ambientes que se quedan entre los edificios, la historia que hay en un determinado lugar, en un determinado barrio. No se limita a cuestiones estéticas, sino que tienen que ver con la identidad, con algo que sucedió en ese lugar, con una característica que es propia de una comunidad, de un barrio, de una ciudad y que justamente nos identifica y hace que nosotros nos sintamos a gusto en ese lugar donde estamos. Nosotros, si no tenemos identidad, no somos nada, no el barrio, las personas. Los que formamos un conjunto en un barrio, en una cuadra más, necesitamos tener identidad. Los barrios son lo que son. Buenos Aires es lo que es por su identidad. Buenos Aires tiene una característica única que fue justamente la inmigración. Cuando los inmigrantes vinieron en 1870, 1880, después de progresar 20 o 30 años después, lo que hicieron fue traer a los arquitectos de sus propias colectividades y hacer cosas muy importantes. Esa es la riqueza de Buenos Aires, por eso hay tantas películas y por eso alguna parte se parece a Madrid, otra se parece a Praga, otra a Budapest. Es muy importante, ¿por qué? Porque Roma, por ahí, el centro histórico de Roma se parece a todo igual. El centro histórico de París es todo más o menos parecido. En cambio acá vos podés tener en una sola cuadra una Tudor, una casa estilo Tudor, una casa italianizante, una casa colonial, una casa modernista italiana, todo por ahí en 200 metros. Eso no se da en otras partes del mundo. Si nos remontamos al principio de las cuestiones patrimoniales que son propias del siglo XIX, siglo XX, lo miraban solamente los arquitectos, los historiadores y un poco los arqueólogos. Hoy no solamente pasa a ser una mirada de distintas disciplinas, sino sobre todo de los habitantes, de la gente común. Porque el patrimonio, y así lo entiendo yo, y es digamos, la manera en que lo enfocamos desde la antropología, es una construcción social.
y como tal, digamos, tienen derecho a hablar del patrimonio quienes lo construyen a diario, que son quienes habitan las ciudades. Primero hay una conciencia clara del valor del patrimonio, es decir, de que el patrimonio es un bien perdurable que va a hacer que a futuro la ciudad sea visitada. No es algo que se recicla el patrimonio, uno si lo pierde ya no lo vuelve a obtener. Entonces que es un valor importante para la ciudad. Acá creo que ni eso todavía es visto así. Es decir, hay vecinos que tampoco nos pasan cuando hacemos alguna manifestación, hay algunos vecinos que dicen, pero ¿para qué van a conservar esa casa vieja? Entonces todavía no está claro en la población la importancia del patrimonio. El turismo es una actividad económica importantísima porque es sustentable, simplemente la gente viene, no está consumiendo la ciudad, simplemente la visita, y uno de los elementos principales de Buenos Aires Paraíso y más valorados es el patrimonio. Entonces, como primer punto es la valoración. En estas ciudades ya está claro eso, las autoridades tienen claro eso, entonces han decidido hacer algo. Acá todavía falta lograr esa conciencia generalizada. Entonces, una vez que se logre eso, hay que ver las políticas, cómo se implementa para compensar a los propietarios a los que se les va a decir, ustedes no pueden tocar esto. El caso de las confiterías que últimamente, por poner un ejemplo, la Richmond, que fue vendida a una fábrica de zapatillas, un local de venta de zapatillas, ahí vemos cómo los propios vecinos son los que se rebelan frente a esa situación y lo que piden es que se mantenga ese lugar. ¿Por qué? Porque los vecinos también hacen, y los ciudadanos también le damos el valor a las cosas. En el caso de esa confitería, si bien es propiedad de sus dueños, o lo era, porque la vendieron, también los ciudadanos fueron parte importante que le dio valor a ese lugar. Por eso es importante la mirada vecinal o del ciudadano común, que es el que percibe a lo mejor estos elementos que un arquitecto especializado desde un escritorio a lo mejor no valora en su real dimensión. Es difícil salir de la casa y ver que le están cambiando el paisaje repentinamente. A mí me ha pasado frente a mi casa que echaran abajo una casa y levantaron un edificio. En menos de un año uno vive en otro lugar. Es increíble el cambio. Vive en otro lugar porque tiene una infinidad de vecinos que no conoce, perdió la visión que tenía enfrente, tiene menos sol, gasta más luz. A ver, hay un montón de cuestiones. Pero lo básico creo que tiene que ver con la identidad. La gente, el vecino, se empodera del territorio en el cual vive, es cuando comienza esa transformación de vecino a ciudadano. A partir del momento, y esto aparte lo hemos podido comprobar empíricamente, donde el vecino de un barrio se siente identificado con la cuadra, con la manzana, con la calle, con la plaza del barrio o con los edificios emblemáticos de ese lugar, a partir de ese momento hemos podido comprobar que empieza a demandar el cumplimiento no solamente del derecho a la preservación de ese lugar, sino empieza a demandarle al Estado el cumplimiento de todos los derechos que tiene como ciudadano. La protección patrimonial, este gobierno la ha abandonado. También en este punto ellos trabajan con una lógica de mercado. Nosotros no estamos hablando solamente de proteger edificios con valor arquitectónico, estamos hablando de mantener edificios que pueden hacer a la identidad de los barrios, edificios que pueden ser emblemáticos
desde el punto de vista de lo inmaterial del patrimonio, si vivió alguien allí, si hay un uso pedido por los vecinos, o cuestiones que no se miden con la lógica patrimonial, material o urbanística, arquitectónica exclusivamente. Se han perdido algunos edificios, se han perdido algunos lugares, algunos otros lugares se han perdido porque la ciudad ha crecido, porque hay lugar para otros. Me ha pasado de tener casos de edificios o de gente vecinos que creen que se han perdido un edificio o que impiden que se haga otro edificio porque los perjudicados son ese vecino. Si yo tengo un edificio que me parece que tiene valores únicos y que tiene que mantenerse en un contexto que todo está cambiado y queda como una caricatura de lo que uno quiere preservar. Me parece que hay que insistir sobre legislación que contenga, que preserve áreas. Desde los tiempos que el hombre empezó a construir se ha perdido probablemente el 95% de lo que se construyó. Y bueno, en la Argentina también se ha perdido mucho, y ni qué decir en la ciudad de Buenos Aires, que es un poco la cabeza visible y desde donde supuestamente, históricamente, han venido como las principales tendencias o digamos la línea un poco que se mira en todo el país, ¿no? Y justamente en estos últimos años la ciudad de Buenos Aires ha venido perdiendo aceleradamente este recurso, ¿no? Que es el único que tiene la ciudad. Por otra parte, no tiene recursos naturales, tiene sí recursos humanos, pero en las ciudades patrimonio urbano es el patrimonio que más se cotiza, digamos. Eso, digamos, hace 30 años era algo que no era muy tenido en cuenta, o sea, el entorno se consideraba que lo que había que proteger eran edificios particulares, pero hoy en día es inevitable que el entorno también hace a la protección de un edificio en particular o de una zona. San Telmo, hace 30 años hubo una gran oposición a la protección del casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, y desde hace 10 años, o sea, en un proceso que duró un tiempo, es una de las zonas con mayor movimiento comercial, gracias a que mantuvo su identidad y hoy en día es uno de los íconos donde el turismo asocia o se vincula con una parte de la identidad de Buenos Aires. Enseguida volvemos con más Nación Sonámbula. Los barrios de Buenos Aires son como las personas, únicos, no se parecen a ningún otro. Cada uno tiene su historia, su identidad, y de ahí deviene tanto su patrimonio como sus demandas de crecimiento. Bueno, Buenos Aires es una ciudad que se ha hecho a partir de múltiples culturas, ¿no? Es decir, la suma de un montón de actividades, de distintas formas de ver la vida, y en ese sentido es una ciudad de barrios, ¿no? Es una ciudad que se ha estructurado ya prácticamente desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a partir de distintos barrios que le fueron dando carácter y cada uno con su propia identidad. Yo creo que la ciudad nos cuenta tantas historias diferentes. Nosotros nos la pasamos cazando historias a través de nuestro grabadorcito. Hicimos una muestra con fotos que trajo la gente del barrio y las pusimos acá. Entonces, fotos suyas, ¿no? De cuando eran chicos, de cuando iban al colegio, el colegio que era famoso en este barrio, el colegio que sigue siendo famoso en este barrio. Vinieron autoridades y celebraron su propia vida cuando pusieron esas fotos. Y me parece que es eso, vos estás muy vinculado y hay una cosa que uno piensa y no se da cuenta. Si vos le preguntás a cualquiera, ¿de qué barrio es? ¿Qué te dice? Soy de tal lado, ahora vivo en tal lado, ¿no? No siempre el soy, o sea que el barrio
la primera vez que vos salís a la calle te marca muchísimo. Y ahí hay un principio de identidad. Y Buenos Aires tiene esa cuestión que es por lo cual luchamos, que uno antes iba caminando por las calles de Buenos Aires y te dabas cuenta cuando caminabas unas cuadras que habías pasado de un barrio a otro, porque Buenos Aires era la Buenos Aires de los barrios, y en cada uno de esos barrios hay un trozo de historia. Porque Buenos Aires fue la Buenos Aires del anarquismo, fue la Buenos Aires de la dictadura, fue la Buenos Aires del neoliberalismo, es decir, y en cada uno de los rincones de Buenos Aires hay algo, y eso lo saben siempre los vecinos. Hay zonas de Buenos Aires que todavía mantienen un perfil identitario muy específico y muy auténtico. Tenemos, por ejemplo, zonas de La Boca que conservan los tradicionales conventillos, más allá de la zona turística, que que son 3 cuadras, hay muchísimo patrimonio edificado en La Boca o en barracas. Un patrimonio que no se limita a edificios, sino que también está conformado por parques históricos, por calles adoquinadas, por veredas, por mobiliario urbano, farolas. Es mucho lo que todavía se conserva, pero también que está en peligro, justamente porque no existen normativas todavía que contemplen esa realidad y ese valor que es necesario proteger. Yo creo que los barrios se mantienen aún en lugares degradados, como el que vivo yo. Yo vivo entre Montserrat y Constitución. Veo de todo, como se ve de todo en mi barrio. He visto la transformación de la prostitución en travestismo, ¿no? He visto cómo cambiaban las personas, pero resulta que en un barrio uno es uno cuando el otro lo conoce, ¿no? Y aunque el que lo conozca sea porteño, argentino, chino, dominicano o lo que sea. Lo mejor que tiene esta ciudad es eso, es una identidad en construcción permanente porque seguimos siendo un lugar de puertas abiertas. Acá viene de todo, de todas partes del mundo y lo mejor que tenemos es me parece esa diversidad. No estamos en contra de que pueda haber un shopping, puede haber un cine pochoclero, pero también la gente en cada uno de los barrios quiere revitalizar los centros culturales, comerciales en cada uno de esos espacios, hoy con comunas, descentralizados. Además, la verdad que es mucho más agradable no tener que desplazarte e ir con un auto al centro a pagar el estacionamiento en un megacine, si puede haber un buen cine en Lugano, en Parque Patricios o en Liniers. Eso es lo que se pide cuando hay una dinámica participativa, pero después el gobierno de la ciudad veta las leyes que salen, como la protección del cine Aconcagua, o autoriza el cambio de uso de la Richmond, o aunque se caiga un bar, no contribuye a que entre en un circuito turístico, se potencie el bar, el cine, la confitería o los lugares emblemáticos de cada uno de los barrios. El mayor problema que hubo en los últimos 7, 8 años es que se perdieron muchos edificios de mucha calidad. Por ejemplo, la Casa Roldán, sobre Rodríguez Peña, era la casa de remates, era un edificio fabuloso, espectacular, y se demolió, se vendieron las demoliciones y los elementos, maderas, en remates, y hay un edificio que es uno más. Ese era el edificio. Me acuerdo de mi padre, cuando empezamos a hablar de esto, me dijo: el otro día vi que demolieron la Casa Roldán, casi me desmayo. Es decir, y eso pasó en mucha gente que vivía por ahí, porque era perder, bueno, un referente, y aparte un referente estético, es decir, que te da placer ver.
En la ciudad de Buenos Aires, la población en emergencia habitacional se multiplica de manera directamente proporcional a la construcción de torres que apuestan a la especulación. Según las cifras del censo 2010, la población que vive en villas se incrementó un 52% en los últimos 10 años. Sin embargo, el gobierno porteño continúa avalando proyectos donde el inmueble es considerado un activo financiero capaz de resguardar valor y rendir un beneficio en el tiempo. Sí, bueno, Buenos Aires fue una ciudad que en general carece de planes urbanos que hayan podido desarrollarse en el tiempo. En realidad lo que ha habido fueron muchos planos, ¿no?, que disfrazados de planes y códigos, que son los que determinan qué se puede construir y qué no, cuánto, generalmente tiene que ver con los metros cuadrados. Y tiene que ver con los metros cuadrados porque no han sido desarrollados por la sociedad, por una cultura justamente patrimonial, sino que han sido desarrollados por una cultura inmobiliaria, por los intereses inmobiliarios. En Buenos Aires se produjo lo mismo que en muchas ciudades del interior del país, un auge del negocio inmobiliario a partir de los años 2003, 2004 y 2005, lo que provocó un crecimiento caótico y desordenado en la ciudad a partir de la falta de una política y una planificación de las ciudades, y se comenzó a demoler muchísimas construcciones de valor patrimonial para construir justamente edificios en altura, que son los que, digamos, el principal negocio en estos últimos años, o uno de los principales negocios en Buenos Aires y otras ciudades del país. A veces no se mira la cantidad de metros que se autoriza demoler y construir al mismo tiempo en una misma manzana, con el impacto que eso va a poder tener para que se produzca un derrumbe o la afectación en el colapso de los servicios. Entonces, el problema del Código de Planeamiento no es un problema de esta administración, es una superposición. Y siempre ha habido tensión porque cuando cuestionábamos las famosas excepciones en la época del Consejo Deliberante y las corruptelas y qué sé yo, es que también estábamos diciendo que esto sucedía. Buenos Aires ha sido fuertemente agredido después de la década del 50 en adelante por los intereses, por la especulación inmobiliaria, que está muy ligada a la especulación financiera. Lo vemos estos días, ¿no?, donde justamente la cultura de la destrucción avanza mucho y ha provocado reacción por parte de muchas entidades y organizaciones vecinales que salen a la defensa de su cultura y de su historia, ¿no? El Código de Planeamiento no está adaptado al plan urbano ambiental, no tiene esta visión ambientalista, no tiene esta visión de preservación del patrimonio, no tiene esta visión de sustentabilidad. Pero hoy yo no veo una decisión política, es un ejecutivo el que debe plantear un nuevo código de planeamiento, un nuevo código ambiental. Todos los proyectos que intentamos para ir a un código ambiental fueron abortados por el PRO. Es más, ni siquiera se lograron armar las reuniones participativas para discutir un código ambiental en el periodo que pasó. La política de Buenos Aires para ser una capital como es, con la cantidad de edificios que tiene, es para mí paupérrima. Pero no solamente de esta gestión, que es muy cuestionada, sino desde siempre. Si uno se pone a pensar en lo fundacional, la ciudad se hizo a través de la plata que ingresaba a través de la aduana. El edificio de la aduana de Taylor, semicircular, imponente, no existe más. Es lo que damos vuelta cuando venimos en lo que es el Paseo de la Rábida, la calle de la Rábida, por detrás de la Casa Rosada. Ese hemiciclo que nosotros hacemos es justamente lo que quedó, la traza tan solo de lo que era la aduana de Taylor. Nosotros entendemos que el progreso no es hacer muchos metros cuadrados y venderlo. Eso es un progreso dinerario del dueño de la obra. No significa que sea progreso ciudadano, progreso urbano. Entendemos que puede construirse sin necesidad de hacer edificios gigantescos. A ver, en el mismo lote donde había una casa, donde vivía una o dos familias,
Ahora hacen un edificio que tiene 10 pisos donde viven 10 familias. Probablemente el negocio haya sido fenomenal, pero también hubiera ganado dinero si hacía la mitad de esos 10 pisos. Y así por el estilo. Esto es algo que se ha dado muchísimo en el Barrio Norte, Recoleta, Belgrano, Palermo, y después se fue extendiendo a zonas como Caballito y Flores, que han empezado a perder todas sus zonas características de casas bajas. Alguno podrá decir, bueno, pero esto tiene que ver con la modernidad. Bueno, yo creo que las ciudades que nos pueden marcar buenos ejemplos en cuanto a desarrollo urbano han encontrado un equilibrio. Y el equilibrio está en la regulación del Estado de dónde construir y dónde preservar. Ya seguimos con más Nación Sonámbula. En 2007, un grupo de vecinos formó Basta de Demoler, una ONG sin fines de lucro que lucha para defender el patrimonio urbanístico de la ciudad. El problema principal hoy en día es del Código de Planeamiento, que no contempla con la debida importancia y trascendencia a la ciudad existente. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es relativamente antigua en términos históricos, que conserva muy poco de la época colonial, pero que tiene un gran patrimonio mayormente construido entre los años 1860, 70 hasta 1940. O sea, esa es una de las identidades más importantes patrimonialmente hablando de Buenos Aires. Lo que hace Basta de Demoler, que es una ONG que poniendo plata de su bolsillo funciona, porque no tiene todavía ni donantes ni nadie que lo pueda sostener, es por lo menos cuando encuentra joyas arquitectónicas o edificios realmente que tienen valor en riesgo, los denuncia hacia algún evento como para frenar eso. Es decir, es edificio por edificio. Es un esfuerzo muy grande, porque hay que mantener un equipo de activistas trabajando para ir salvando edificios que nos avisan acá, allá. Hoy en día no se puede hablar de un desarrollo que no sea sustentable. Lo que está pasando en Buenos Aires y en algunos otros lugares de nuestro país es un desarrollo que tiene que ver con emprendimientos comerciales, privados mayormente, y que no se enmarcan dentro de una planificación que tienda al mejoramiento de la ciudad y a una mejor calidad de vida. Entonces, mientras el concepto de desarrollo tenga que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de Buenos Aires, entonces, por supuesto que el patrimonio tiene que enmarcarse dentro de ese desarrollo y en un equilibrio en el cual los emprendimientos inmobiliarios no se lleven por delante la historia y la identidad de Buenos Aires, ¿no? Hay barrios en la ciudad de Buenos Aires que realmente, por su fisonomía, no deberían admitir torres o edificios en altura que rompan con ese paisaje, porque lo que está rompiendo es justamente una de las cosas más difíciles que tiene una ciudad de generar o de poseer, y que es una identidad. En la medida en que nosotros no preservemos la identidad de nuestras ciudades y de áreas importantes en nuestras ciudades, nosotros estamos perdiendo un gran valor, que es un valor para el presente y para el futuro. Un valor que por un lado es un valor humanístico, porque como ciudadanos, como sociedad, necesitamos tener una identidad, unas raíces, algo que nos identifique y que nos diferencie de otros lugares. Pero también es un valor económico importante, si uno lo piensa en términos de mayores plazos. SOS Caballito es una de las respuestas al boom de la construcción que se produjo en la Argentina a partir de la caída de la convertibilidad. Bueno, el arranque de la organización viene como del año 2006 aproximadamente, en que empezó a haber todo un movimiento en el barrio, inicialmente en la zona norte, en función de que empezamos a descubrir los vecinos que hay un avance enorme de nuevas obras de edificios en altura que demolían constantemente muchas casas a las que estamos acostumbrados, que sentíamos
como parte de nuestro barrio, digamos, y bueno, se convertían en grandes edificios. En la ciudad de Buenos Aires, ya de los primeros planes reguladores decían que la construcción en altura tenía que ser sobre avenidas y sobre avenidas anchas. Lamentablemente vimos que después se empezó a distorsionar ese concepto y hoy vemos que en barrios de casas bajas de repente nos aparece un edificio en altura, que ese edificio en altura le saca luz, no solamente es una cuestión patrimonial o esteticista, es una cuestión inclusive de calidad de vida. Acá en Caballito hemos tenido un aumento desde después del año 2001, 2002, después del Corralito, digamos, donde empezó a haber mucha inversión de gente que pondría su dinero en los bancos y demás, y comenzó a invertir en la construcción a través de estos sistemas de fideicomisos y demás, y realmente se ha producido un impacto enorme. La cantidad de construcciones nuevas que hay es fenomenal. Ha habido hasta 4 y 5 obras en una misma cuadra, no manzana, en una misma cuadra, y esto indudablemente ha ido en desmedro de la situación del barrio. Nosotros, en principio, no nos oponemos a construir. Yo soy arquitecto, no me opongo a la construcción. Sí nos oponemos a una construcción descontrolada que avasalla leyes, leyes previas a todos estos movimientos vecinales y otras leyes que surgieron a partir de los movimientos vecinales. Sin embargo, constantemente están encontrándole vueltas, tratando de pasar por sobre lo que se está tratando de hacer en función de sostener la calidad de vida. Fervor por Buenos Aires es una revista semanal online que promueve la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural de Buenos Aires por medio de la publicación de información inédita o poco conocida del tema. Hace 3 años comenzamos a publicar esta revista semanal online que se llama Fervor por Buenos Aires, en la que empezamos a reflejar la problemática del patrimonio en Buenos Aires a través de artículos atractivos, no dramáticos, sino tratando de mostrar lugares de Buenos Aires interesantes o joyas arquitectónicas para que la gente las valore en lugar de hacer denuncias. De vez en cuando alguna denuncia nos vemos obligados a hacer porque son cosas que están por perderse o urgencias, pero tratamos de atraer a la gente a través de un contenido agradable sobre la ciudad. Nosotros comenzamos a ver el tema, la problemática del patrimonio en el año 2005, porque desde el inicio del boom de la construcción, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que comienza alrededor del 2002, una vez que hay devaluación y bajan los valores de los terrenos y empieza a construirse, empiezan a comprarse muchos edificios, Petit Hotel, por ejemplo, de 3 pisos, 4 pisos, y casas de valor patrimonial, empiezan a demolerse. Nosotros empezamos a hacer un relevamiento mensual y veíamos que caían entre 1 y 2 por mes. Es decir, se estaba destruyendo el patrimonio de Buenos Aires a un ritmo altísimo. Entonces empezamos a hacer este relevamiento, hicimos una conferencia en el 2005 en un hotel, convocamos a distintas partes del gobierno, en ese momento era la secretaria de Cultura Silvia Fagre y distintos actores para tocar esta problemática. En ese momento lo que vimos es que no había una política de patrimonio digamos, activa. Se había declarado algunas zonas como San Telmo APH, es decir, zona de protección histórica, pero no se extendía a otras partes de la ciudad. Es decir, realmente está absolutamente desprotegida la ciudad. Y a partir de ese año empieza a tomarse conciencia, a partir del 2005-2006, porque se forma esta ONG que hoy se llama Basta de Demoler y es la más activa. Y bueno, y lo que descubrimos es que no había una política de patrimonio en Buenos Aires, pero nunca hubo, y el problema es que se perdieron muchos años, desde los años 60, y había que hacer algo urgente.
hace 1 año y medio más o menos se hizo unas jornadas que se llamaron Salvemos Buenos Aires, organizadas por Basta de Moler y Fundación Ciudad, y se trajeron urbanistas de ciudades que han logrado buenos resultados en esto. Y a mí lo que más me atrae es ver Sudamérica, porque en Europa realmente están mucho más allá y más avanzados, entonces es difícil comparar. ¿Qué se logró en Sudamérica? En Lima han hecho muy buen trabajo en la preservación, bueno, el mismo Rosario, en Salta también, vino un urbanista de Salta, en la Ciudad de México también. Quito es un caso paradigmático porque fue declarado el centro de Quito Patrimonio de la Humanidad en el año 79. Uno va y parece que estuviera realmente caminando en una ciudad de 1500 porque todo está impecable, los carteles, es decir, no hay polución visual. Es decir, hay casos de éxito. Incluso el más cercano, el de Rosario, es como un modelo para seguir. Rosario, el caso es que han logrado proteger todo lo que era el patrimonio valioso. También hubo una destrucción muy grande en Rosario en los años 60, 70 y vos ves muy lindas casas con edificios sin gracia al lado, pero bueno, ya por lo menos frenaron eso. Las casas buenas van a quedar. Es decir, eso todavía no, ni siquiera llegamos a eso acá. Ya seguimos con más Nación Sonámbula. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. La construcción puede ser un factor determinante para generar puestos de trabajo, pero esto no justifica la destrucción de una ciudad y su planeamiento como espacio habitable. Vecinos, ONGs y fundaciones que luchan por mantener el patrimonio piden participar en las funciones del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales para así ayudar a preservar nuestra historia e identidad. Lo que es importante recalcar es que hace falta una política de patrimonio donde se proteja el patrimonio, donde se promueva la protección, donde se promueva el mantenimiento de las edificaciones y donde se contemplen también áreas de desarrollo inmobiliario y que se logre un equilibrio entre lo que hay que preservar y aquellas zonas o áreas que hay que desarrollar. Fundamentalmente depende de un Estado que ponga las reglas, un Estado que piense no solo en cobrar impuestos y en sus socios inmobiliarios, sino que piense justamente en mantener las culturas de la sociedad que lo eligió, ¿no es cierto? Es difícil, es decir, en la Ciudad de Buenos Aires eso hoy está muy discutido, justamente no es por la ausencia de Estado, sino por la presencia de un Estado que favorece determinados sectores inmobiliarios. Parece que eso, con la movilización vecinal, con una actitud más responsable de las organizaciones profesionales de arquitectos, con una cultura en la universidad que también está en deuda. Parece que son todas esas cosas las que pueden llegar de algún modo a crear un freno, a hacer una barrera a la destrucción que seguramente cualquier capital inmobiliario lo hace. Ni siquiera se lograron armar las reuniones participativas para discutir un código ambiental en el periodo que pasó. Si con el ambiental tenemos problema, con el de planeamiento ni que hablar. Así que para cambiar esto hay que
cambiar la mayoría en la legislatura, espero que eso suceda en el 2013, cambiar el gobierno de la ciudad en el 2015 y tener un gobierno que venga con aires nuevos, con aires frescos, a pensar con otra visión la ciudad, una ciudad que pueda preservar el patrimonio, cuidar a la gente, ser ambientalmente sustentable y donde bienvenido el mercado y bienvenidas las actividades productivas, pero donde el Estado esté presente para buscar un equilibrio y ponerle también límites a la propiedad privada, límites al mercado para tener otro sentido básicamente del equilibrio que debe haber entre los intereses en conflictos y sobre todo una ciudad humana, más equitativa, más justa, más verde, más amigable. Nosotros pensamos que debería, por un lado, bajarse las alturas, disminuirse también el FOT, el factor de ocupación de los terrenos, que se pudiera trabajar con menores cantidades. Acá estamos, en este barrio se habla en dimensiones de factores de ocupación de 3 y 4 veces la dimensión del lote como superficie construida posible. La ciudad tiene un código de zonificación que indica en qué zonas se puede construir tales alturas, tales usos. Es decir, hay un código, pero que se coincide en que está desactualizado y que habría que hacer una modificación sobre este código para que se resolvieran muchos de los problemas. Por ejemplo, si digamos un barrio como Recoleta, que tiene mucha uniformidad arquitectónica, el código de hoy permite que en cualquiera de estas parcelas se puedan hacer edificios de 12 pisos, es decir, el código está llevando a la destrucción de ese barrio. En San Telmo eso ya se corrigió, pero también tendría que hacerse en otras zonas. Es decir, si uno trabajara sobre el código, ya estos temas no se discutirían, porque simplemente no se podría, pero hoy se puede. Entonces, es otro de los puntos a trabajar, es una modificación del código de planeamiento. A veces otra de las cosas que vemos es que se copian modelos de afuera, pero se los copia parcialmente. En las grandes ciudades, inclusive en Nueva York, hace muy poco vino David Harvey y él se quejaba de Nueva York, y nosotros al lado de Nueva York distamos muchísimo, porque Nueva York tiene todavía alquileres subsidiados, Nueva York tiene respeto por el patrimonio. Y nosotros ante este déficit habitacional y con la gran cantidad de edificios patrimoniales que están vacíos y que sus dueños están esperando que se destruyan para poder demolerlos y construir, una política en esta ciudad sería invertir, salvar el patrimonio y quizá dar en comodato con, no sé, créditos blandos para que pudiera solucionar el déficit habitacional, al menos de la clase media. Otros planes serían para otros grupos sociales. Primero necesitan diálogos, políticas de Estado de largo alcance, planificación. Vos no tenés que planificar todo el desarrollo de un lugar y así te vayas, así desaparezcas vos como personaje o como funcionario. Eso tiene que encararse como políticas de Estado. Yo te cuento, nosotros trajimos acá al director de Patrimonio de París y entonces le preguntábamos, ¿y allá qué pasa? Porque allá no es acá, que nosotros le decimos palacio y es una casa importante, allá tienen palacios y tienen castillos. Yo le digo, ¿qué pasa con los castillos en Francia? Dice, nadie los toca. Y le digo, ¿y si yo heredo un castillo y lo quiero vender porque quiero irme a recorrer el mundo? No lo podés vender, el Estado tampoco te lo va a comprar y el Estado te va a obligar a hacer de ese castillo un emprendimiento para mantenerlo. Entonces no ha habido una política nunca patrimonial. Hay un par de leyes que fueron ignoradas o que son pasadas por arriba, porque también tenemos un problema muy grande. El patrimonio es como de todos, pero no deja de ser una propiedad privada. Entonces las leyes de la propiedad privada y el que es dueño también se siente con el derecho de hacer lo que quiere. Ahora, el Estado tiene que poner un marco para que si vos tenés una casa patrimonial, tengas créditos para poderla sustentar
tendría que haber una inmobiliaria patrimonial, alguien que si vos sos extranjero, y como muchos casos hay, que han salido en la prensa de extranjeros que han recuperado petit hoteles, que no estés buscando y buscando, sino que haya una inmobiliaria. Los particulares se tienen que defender. No todas las personas que tienen un bien en Recoleta, un petit hotel, lo quieren tirar para ganar $1.000.000. Hay gente que apuesta a la calidad de vida y no quiere vivir en 32 metros y lo quiere recuperar. Bueno, tendría que haber una asociación de dueños de bienes patrimoniales. En Buenos Aires, en el 2007, se sancionó una ley que protege a las edificaciones anteriores al año 1941. Es una protección que es cautelar, dado que en realidad lo que obliga es a que se evalúe el valor patrimonial de esa edificación antes de darle un permiso de demolición. Si la casa tiene valor patrimonial, se preserva, y si no lo tiene, se le da el permiso de demolición. Sí servía para la situación de urgencia, emergencia, pero debió haber sido acompañado con una mirada general de la ciudad, establecer qué zonas se van a proteger, porque tampoco sirve proteger una pieza aislada si yo al lado le armo 2 torres monstruosas, o lo que está a punto de pasar acá en la otra cuadra del Congreso, que van a tirar una casa de 2 pisos para construir una torre que va a provocar un impacto visual tremendo sobre esta maravilla que tenemos, que es el Congreso Nacional. Esta ley de emergencia tuvo muy buenos efectos y de hecho se logró salvar a más de 900 edificios que están hoy en día protegidos gracias a esa ley, pero consideramos que no se puede establecer como única normativa a una ley que es meramente de emergencia y que tiene que ser complementada con muchas otras, como por ejemplo también normativas de incentivos, de rezonificación, hacia establecer las zonas de casas bajas, establecer cuáles zonas se puede edificar en altura, establecer incentivos de compensación económica para las restricciones que se establecen en algunos de estos edificios. O sea, es un tema que es complejo, que tiene que ser discutido y donde tenemos que tomar ejemplos también de otras ciudades que han logrado este equilibrio, ¿no? Llegamos al final del programa del día de hoy. Acordate que podés volver a ver el programa en YouTube con nuestro usuario NZTV Pública. También puedes comunicarte con nosotros escribiéndonos a producción@nztv.com.ar o agregando a Nación Sonámbula en tu Facebook. Gracias por tu compañía. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días en una nueva emisión de Nación Sonámbula.